Em, yo entiendo que no todos están casados en este lugar, ¿cierto? Y no todos están en pareja. Hay personas que están solas. Hay jóvenes también que quizás les falta mucho para construir un matrimonio. Pero esto no es un defecto de la predicación expositiva, sino que es más bien podríamos decir, una, una virtud de la predicación expositiva. Porque no solamente esta palabra es para los casados o los que tienen pareja, sino que forma parte de cómo el cristiano se va armando en una cosmovisión cristiana. Y no solamente los casados tienen que entender cómo ser esposos, sino que los jóvenes para prepararse, ¿cierto? Las que están quizás viudas para enseñar a las menores, ¿cierto? Los padres, ¿para qué decirlo, cierto? El que está soltero pensando en cómo se va a casar. Entonces, hermanos, quiero transmitirle con esto que este sermón, que a pesar de que es para los matrimonios en general, es de beneficio para todo creyente. Amén. En virtud de eso vamos a ir directamente al texto. ¿Y qué nos dice entonces el versículo 18? Nos dice lo siguiente: casadas, estad sujetas a los maridos como viene en el Señor. Este es uno de los pasajes, hermanos, de por sí, que son los que irritan, ¿cierto?, a personas que profesan consignas progresistas, en este caso feministas. Estos pasajes leídos por personas que claramente no tienen un entendimiento ni un corazón regenerado, ni mucho menos, sino que han sido de alguna manera transformados por la filosofía del mundo, se acercan a estos pasajes y generan odiosidad, rebeldía ante el Creador, rebeldía ante la palabra de Dios. ¿Y se entiende? Se entiende que sea así. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios no es como la sabiduría de los hombres. Es totalmente contraria. Es totalmente anticultural, sobre todo en este tiempo. Que en este tiempo es como diferente a los tiempos anteriores. Quizás hablar hace 50, y ojo que nosotros no tenemos nociones mucho del tiempo, pero hace 50 años nuestra sociedad era diferente. Hablar de sujeción en una sociedad chilena hace 50 años no es lo mismo que hablarla hoy día. Hace 50 años, de por sí, y ojo con esto, no estamos justificando ni los abusos ni nada por el estilo, estamos haciendo quizá una observación a la sociedad. En sí, hace 50 años hablar de sujeción era algo común, pero hoy día no. Hoy día hablar de que una mujer se someta a su esposo es una aberración. Hoy día vivimos en una dictadura cultural. Y nosotros no podemos básicamente decir esto sin esperar que alguien nos ataque. Y puede hacer la prueba en su familia. Hable a la creyente y dígale usted que usted tiene un matrimonio donde la mujer se sujeta a su marido y vea las reacciones que usted va a tener de la gente que le conoce. ¿Pero cómo? ¿Cómo va a ser así? Eso es del siglo pasado. Eso está mal. La mujer hoy día, ¿qué tiene que ser? Empoderada, ¿cierto? Hoy día vivimos en una sociedad donde la mujer debe ser empoderada, ¿cierto? La mujer debe de alguna manera tomar el liderazgo del hogar. La mujer es la que debe casi mandar, debe salir de su casa. La mujer tiene que salir de su casa. ¿Cómo se va a quedar en el hogar cuidando niños? ¿Cómo se va a rebajar a tal grado de quedarse en su hogar siendo dueña de casa y cuidando niños? No. La mujer debe desarrollarse, ¿cierto? Esas son las consignas del mundo. Eso es lo que enseña el mundo. Eso es lo que de alguna manera los grandes artífices intelectuales que manejan el mundo han tratado de imponer a través de agendas varias. ¿Para qué? Para que la mujer ya no quiera ni anhele lo que anhelaba desde su inicio, sino que anhele y quiera
otras cosas. Y es por eso que de alguna manera los cristianos, y no solamente los cristianos, no exclusivamente los cristianos, sino que varias, podríamos decir, formas de pensamiento que apuntan a que la mujer puede ver y debería ver el criar a un hijo como una tremenda bendición, como una tremenda responsabilidad y como lo más importante que es básicamente formar seres humanos, que esto que es mucho más importante que ser una gerente general de una multinacional. Todas las personas que pensamos de esta manera hoy día formamos la resistencia. Somos la resistencia, porque el mundo y las agendas globales apuntan a lo diferente. A decirle a la mujer, no, tú sal. Los movimientos feministas, en los cuales nosotros no vamos a hablar porque sería hablar de muchas cosas, porque hay movimientos feministas de primera ola, ¿cierto? Segunda ola, etc. No vamos a hablar de los movimientos feministas en general, sino que vamos a pensar en el movimiento feminista de hoy, este que ha pervertido totalmente el diseño de Dios y que lamentablemente se ha metido, se ha de alguna manera infiltrado en el pensamiento de las familias en este país. Y eso lamentablemente no es exclusivo para los no creyentes, sino que esos pensamientos se han metido en las iglesias. Y en las iglesias hoy día tenemos mujeres cristianas que quieren ser cristianas empoderadas. Mujeres de casa, ¿cierto? O sea, mujeres esposas de hogares cristianos que ven el criar a niños como una carga, como si de alguna manera estuvieran retenidas, como si alguien les estuviera haciendo la vida imposible, como si alguien de alguna manera estuviera conspirando contra ellas y lamentablemente muchas veces ven incluso como al gran conspirador de sus vidas al mismo Dios. Montón, y esto lo podemos ver en ya denominaciones cristianas, donde el rol de la mujer ha sido tergiversado de lo que dice el Señor y se han abrazado agendas, cierto, progresistas, y hoy día vemos mujeres pastoras, mujeres profetas, mujeres apóstolas, aunque ustedes no lo crean, hay apóstolas. Iglesias, hermanos, que nosotros pensábamos de tradición reformada y que de alguna manera eran conservadoras, se han sucumbido, sobre todo denominaciones presbiterianas, a toda esta conmovisión mundana de la mujer. Y lamentablemente, pensando quizás en un entorno más pequeño, más íntimo, puede que muchas de ustedes, hermanas, tengan pensamientos que no sean pensamientos de Dios, sino que han sido influenciadas por los comerciales de la televisión o por los ejemplos de familiares que ustedes tienen y que las ven como ejemplo. O ustedes no hablan con orgullo de tener una prima o una cuñada que es gerente comercial de una empresa, dejando de lado que tiene a sus hijos criándolos con nana. Sin darse cuenta, nosotros comemos muchas veces ese discurso y no nos damos cuenta. Muchas veces nosotros aplaudimos el desarrollo de una mujer en pos de su, pensemos, desarrollo económico, profesional, y lo aplaudimos siendo que esa misma persona ha dejado a su hijo criándose con la abuela. No nos damos cuenta. Pero nosotros no deberíamos aplaudir eso. Nosotros no deberíamos transar las verdades de Dios en ese sentido. Y deberíamos ver que hay un ser humano que está creciendo sin su madre y que básicamente se va a transformar muy probablemente en un ser humano lleno, pero lleno de defectos, lleno de traumas, en vez de estar aplaudiendo que una mujer se gana 3 millones de pesos siendo jefa. No, hermanos. Tenemos que ser críticos en la forma de pensar y no comernos los cuentos que nosotros hoy día vemos en el mundo. Si pensamos esto de forma quizá un poquito más crítica, vemos a mujeres en las iglesias que realmente mandan en sus hogares.
vemos que las que determinan cuáles son las decisiones en los hogares son las mujeres. Las que toman las decisiones son ustedes, damas. Vemos que las que de alguna manera condicionan el ambiente de su hogar son ustedes. Vemos que lamentablemente nosotros como hombres nos vemos en una función básicamente de subordinado. Y hermanos, quiero preguntarles de alguna manera frontalmente, ¿esto está bien ante los ojos de Dios? ¿Está bien que sea la mujer la que determine las acciones del hombre? ¿Que determine cuáles son las formas de criar a mis hijos? ¿Cuáles son las cosas que vamos a hacer? ¿Cuáles son los proyectos que como familia vamos a determinar? ¿Está bien que sea la mujer la que más grita en la casa? ¿La que ronca, como se dice hoy día? ¿Quién es la que ronca en la casa? La mujer. Y ojo que esto no es exclusiva responsabilidad de los varones, que muchas veces para ahorrarse el problema de decir, ¿sabes qué? No quiero problema, porque hay un dicho que es cierto. Mujer feliz, matrimonio feliz, vida feliz. Entonces a la mujer, ¿qué hay que decirle? Sí, mi amor. Hay un dicho, ¿cierto? Que dice, yo siempre digo la última palabra, sí, mi amor. Y ciertamente es un problema nuestro. Pero otro problema también, y la responsabilidad recae en ¿quién? En la mujer, que no se domina a sí misma. Porque para que una mujer pueda mirar estas palabras del Señor, debe dominarse y obedecerlas, debe dominarse a sí misma. Si pensamos en la condición de las muchas familias y de la condición familiar de muchos, incluso creyentes, esto está mal. La mujer no debe gobernar el hogar. Y se lo digo frontalmente, amadas hermanas, y quizás las que están viendo hoy día, y quizás no están hoy día con nosotros. Es así, la mujer no debe gobernar el hogar. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Casadas, el llamado a todas las casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. La palabra que se traduce como sujetas es la palabra griega hupotazo, que quiere decir subordinar, obedecer, ponerse bajo, someterse, sujeto, sumiso. El apóstol Pablo está llamando a las mujeres a que se pongan bajo, que se subordinen a sus esposos. En palabras simples, la mujer cristiana, hermanos, que tiene un matrimonio para la gloria de Dios, debería ser una mujer sumisa. Eso falta mucho en la mujer chilena del siglo XXI, ¿cierto? Una mujer sumisa, una mujer que se someta, entendiendo, ¿cierto? Y motivada por el amor. Una mujer que obedece a su esposo, que se subordina a él. Esa debería ser una mujer que realmente tiene un matrimonio para la gloria de Dios. Y hermanos, esto no es un pasaje sacado de contexto como de algunos piensan, ¿cierto? Que, no, es que este es un pasaje donde, y de alguna manera le ponen contexto, donde justo en ese tiempo las mujeres estaban portándose. No, hermano, no es así. La Escritura dice claramente que la mujer debe someterse a su esposo. Algunos pasajes, 1 Corintios 14:34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros, hombres, amen a sus mujeres como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. 1 Pedro 3. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios.
porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham. ¿Dónde están las Saras? ¿Cierto? Dirían en algún lugar. ¿Dónde están las Saras? Sara a Abraham, dice Pedro, llamándole Señor. Nosotros hemos hecho un estudio, ¿cierto? Estamos haciendo un estudio de la familia todos los domingos, llevamos varias sesiones y hemos hablado en profundidad de esto. Y hablamos que no es necesario que le diga Señor a su esposo. Sí, está bien. Pero sí, dentro de esto hay un respeto de las mujeres hacia sus esposos. 1 Timoteo 2:11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Tito 2:5. Mujeres, aprendan, ¿cierto? Compórtense siendo prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos. Hay una serie de pasajes, quizás podemos citar algunos otros, pero para qué más, donde la palabra establece claramente que las mujeres deben estar sujetas, subordinadas a sus maridos. Eso es una enseñanza clara a través de la Escritura. Y esto quizás, hermanos, es comprensible que a las mujeres les cueste entenderlo. Porque atenta contra, de alguna manera, su ímpetu. En general, las mujeres son mucho más gritonas que los hombres en la casa. Salvo ciertas excepciones, la gran mayoría son las mujeres las que tienen, de alguna manera, un temperamento más explosivo, ¿cierto? Esta no es la sesión, de alguna manera, lo que callamos los varones, ¿no? Es solamente entender que es una realidad, ¿cierto? Donde las mujeres hablan más, son más efusivas, transmiten sus sentimientos de mucho más que los hombres. Los hombres en general somos más callados, ¿cierto? La mujer es la que se expresa más. Por tanto, decirles y entender a través de la Escritura, decir, no, es que ustedes deben ser sujetas y respetuosas, implica que ustedes tienen una responsabilidad ante Dios sobre todo, y es que ustedes deben dominarse a sí mismas. Y deben aprender a decir las cosas que muchas veces les molesta a las mujeres con respeto hacia los hombres. Porque está claro que nosotros nunca hacemos las cosas como a ustedes les gusta, ¿cierto? Nunca hacemos las cosas bien, nunca pensamos los detalles, porque así somos los varones. Entonces ustedes ven las cosas de diferente manera y se frustran. Y nosotros lo entendemos. ¿Sí es verdad? Nosotros tenemos otra óptica para ver las cosas. Pero eso no da derecho a que ustedes, de alguna manera, ¿cierto?, se transformen en leonas y nos empiecen a retar como si fuéramos sus hijos. ¿No es así? A sus hijos, a los hijos se les puede retar, pero no a su esposo. Usted tiene que dirigirse a su esposo con respeto y decirle, mira, ¿sabes qué? Señor, pasa esto, otro. Pero con respeto. Bueno, esto es lo que está diciendo el Señor, no lo estamos inventando nosotros. Estar sujetas. Hermanos y hermanas, yo entiendo y entiendo que ustedes de alguna manera quieran tomar este poder, porque básicamente, para que ustedes sepan, este ímpetu de someter a su esposo es una maldición misma de Dios hacia la mujer. Génesis 3:16, inmediatamente de la caída. A la mujer dijo el Señor, multiplicaré en gran manera los dolores de sus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, hasta que se inventó la cesárea. Pero igual duele, así que no. Y tu deseo será para tu marido, pero él se va a enseñorear de ti. Este es de alguna manera, una condición post caída, ¿cierto? La mujer que se ha generado en ella un impulso por tratar de someter a su esposo, pero él va a enseñorear a la mujer. Esto está establecido así. El hombre es la cabeza de la mujer. El Señor lo estableció así. Y pensar, hermanos, en esto, de alguna manera, de las mujeres decir que esto no está bien, es cuestionar la sabiduría de Dios.
básicamente. Si usted piensa en su corazón que en general con las mujeres debe ser así, pero conmigo no, usted está cuestionando la sabiduría de Dios. Porque esto es para todas las mujeres casadas. Todas, sin excepción. Es seductor para la mujer ir y tener el poder. ¿Por qué ustedes creen que las agendas feministas las compran tantas mujeres? Porque es seductor, como todo el pecado. Es seductor para una mujer estar empoderada. Hacer las cosas que yo quiero, ¿cierto? Comprar las cosas que yo quiero. Hacer y mandar como yo quiero. Es seductor, pero es una trampa. Es una trampa, hermanos. Es algo liderar, hermanos, liderar a la mujer. Liderar no es algo que de alguna manera está hecho para la mujer. El Señor no hizo las cosas así. Y alguien podría presentar una apología y decir, no, pero es que hay mujeres líderes. Pueden haber mujeres líderes que hagan muy bien su ejercicio, pero no fueron llamadas a liderar por Dios. Y como dice un dicho por ahí, hasta un reloj malo da la hora buena 2 veces al día. La mujer no está hecha para liderar. El mismo Señor entonces dice que, a través de la palabra del apóstol Pablo, que el hecho de que la mujer se someta a su esposo, dice ahí el texto, conviene en el Señor. Conviene en el Señor. Conviene porque es lo que Dios muestra en su palabra, ¿cierto? Y nosotros podemos decir que conviene tanto para la obediencia a Dios como para la mujer. Porque cuando la mujer vive conforme a la voluntad de Dios, y esto sucede no solamente con hombres, con mujeres, sino que con hombres también, todo ser humano cuando vive en conformidad con la palabra de Dios, entonces encuentra su plenitud, su gozo, su descanso, encuentra paz. El mundo vende que la mujer alcanza su plenitud cuando está libre, ¿cierto?, de cualquier sometimiento y cuando la rodea poder, dinero, ¿cierto?, y un montón de cosas. Esa es la postulación del mundo, pero el Señor dice lo siguiente: llama a las mujeres casadas a someterse a sus maridos y ahí ustedes van a encontrar la paz, el descanso y la plenitud. Y hermanos, el entender que la mujer que es empoderada, sometida y un montón de cosas y busca y busca y busca y nunca se sacia, es tan fácil de comprobar con que nosotros vayamos a cualquier campus de una universidad y vayamos a ver cómo están las carreras de psicología en este país. O asociadas. Están colapsadas. ¿Y por qué? Porque hoy día, ¿cuáles son las enfermedades de moda? Depresiones, ansiedades, ¿cierto? No se soportan a ellas mismas. ¿Por qué las mujeres que hoy día vemos emprendedoras, ¿cierto?, valientes, conquistadoras, profesionales, mandan en sus empresas, están yendo al psiquiatra? ¿Por qué pasa eso? ¿Será casualidad? No, hermanos. Es algo lógico. Hoy día vemos y vimos una generación donde estamos llenos de mujeres empoderadas que viven empastilladas. Y ellas son las mismas que venden diciendo que ese es el estándar o el objetivo de la plenitud y realización de la mujer. Ven, ser emprendedora, líder, mujer 2020 y tanto, y llega a su casa y no puede dormir la noche. Y esa es la realidad de la gente, de la sociedad hoy día. Y fíjense, mientras más poder económico hay, más psiquiatras hay. ¿Ustedes creen que en la legua hay muchos psiquiatras? Pero vayan a Las Condes. Está lleno. Lleno de mujeres realizadas que no se soportan a sí mismas. La sabiduría del mundo es contra Dios. Y usted va a determinar, mujer amada, si es que va a hacerle caso y someterse o de alguna manera, gracias, hermano,
hacerle caso a las filosofías del mundo o a la palabra de Dios. El llamado del Señor es a las mujeres a someterse. Efesios 5, 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, tal como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hermanas, vean que el liderazgo de su esposo es básicamente el liderazgo de Cristo en sus vidas. Sométanse a sus esposos, gracias hermano. Sométanse a sus esposos como se someten a Cristo. Véanlo de la manera correcta. El sometimiento no es algo donde el Señor básicamente le está haciendo la vida imposible a usted. Crea y entienda que toda la palabra de Dios es para beneficio suyo. Y básicamente es contralógica siempre. Porque nosotros pensamos que nunca podríamos llegar a obtener una plenitud de nuestra vida, un gozo y una paz, sometiéndome. Pero sí. Es cosa que vea algunas hermanas, quizás, que sí se han sometido y puedan dar testimonio de cómo su cosmovisión cambió y cómo hoy día pueden tener paz y se someten en amor a sus esposos. Aunque de vez en cuando igual luchan con esto, igual, ¿cierto? Como que se dice en Chile no se le arranca la moto, pero eso es parte del caminar en Cristo. Siempre van a haber estas luchas. Recordemos, hermanas, que todo, y el apóstol Pablo lo ha dicho, todo lo que usted haga, hágalo para la gloria de Dios. Colosenses 3:7. Todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Hermanos y hermanas, vuelvo a repetirlo, yo sé que es entendible que ustedes muchas veces no vean en su esposo al líder que quieren. Es normal. Porque hasta donde yo sé, ninguno de los varones de esta iglesia hasta el momento levita, hasta donde yo sé. Nadie, es cierto, tiene un aura de santidad entre nosotros, ninguno. Todos somos varones afectos a errores, que muchas veces nos dejamos caer por nuestros propios pensamientos, caemos en nuestras reacciones, nuestro corazón nos engaña, pero eso no quita que el hombre haya sido puesto como autoridad para usted. Y su hombre se puede equivocar. Yo me puedo equivocar con mi esposa, pero eso no significa que porque yo me equivoco no dejo de ser autoridad para usted. Por tanto, hermano, vean la autoridad de sus esposos como la autoridad de Cristo. Amén. Ahora bien, yo me imagino que en este tiempo que hemos estado conversando, los varones están pegando codazos todo el rato, ¿cierto? Mira lo que es. Pero hermanos, el apóstol Pablo no le habla solamente a las mujeres. La predicación y la exhortación hoy día es para los matrimonios. Y muchas veces se piensa que como la mujer de alguna manera tiene que someterse al hombre, entonces la mujer tiene que sufrir más, pero no. Porque aquí, cuando hablamos de matrimonio, el que tiene más trabajo es el varón. Así que yo espero que no haya pegado muchos codazos porque ahora van a venir de vuelta. Así es la cosa. Versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Como ya he mencionado, la exhortación, hermanos, es para ambos, tanto esposas como maridos. En este caso, el apóstol habla a los maridos, a los casados, claramente, y les dice: amen a sus mujeres. Si nosotros nos damos cuenta, quizás sigamos haciendo una radiografía de esta sociedad en la que vivimos, hermanos,
nosotros nos vamos a dar cuenta que en general, ya que estamos hablando, estamos haciendo una generalización, siempre hay cosas que no son así, pero en general los matrimonios están compuestos, matrimonios jóvenes están compuestos por mujeres empoderadas y hombres que lo único que hacen es jugar PlayStation todo el día. O Xbox, no sé si conocen esas cosas, pero en general los jóvenes hoy día viejos, por hermano, 35 años y son secos para el FIFA no sé cuánto. Hermanos, así están compuestos en general los matrimonios de hoy día. Si pensamos en los matrimonios más mayores, estamos hablando de mujeres un poco más sometidas y varones que lo único que hacen, ¿cierto?, es ver partidos de fútbol, juntarse con sus amigos. Porque en general el hombre, y esto hay que ser autocrítico, el hombre en general, el esposo, es tremendamente negligente. Los esposos de esta sociedad son tremendamente negligentes, flojos, cómodos, guatones, peludos, hediondos, ¿cierto? Si esa es la realidad de las cosas. ¿Por qué existe este como dicho común que el hombre se casa y engorda? Porque así somos. ¿Por qué? Porque nos relajamos. Porque al hombre nos encanta relajarnos, y es como una condición adámica, ¿cierto? Nos encanta a nosotros. ¿Qué estaba haciendo Adán cuando estaba Eva siendo tentada? Yo me imagino que estaba viendo tele, ¿no? Estaba en algún lugar Adán haciendo qué cosa y Eva estaba sola. ¿Por qué no estaba Adán al lado cuidándola? Llegó después. Lleva mucho rato callada, dijo, voy a ir a verla. ¿Cierto? Porque así somos el hombre. Si esa es una realidad. Hoy día, hermanos, los matrimonios están compuestos por mujeres que tienen sus cosas, pero sobre todo, varones flojos. Hombres simples. Los varones de hoy son simples. Somos simples. Estamos metidos todo el día en el celular. ¿Cierto? Estamos en la mesa y con el teléfono en la mano. Eso no puede ser. Regla número 1 de la familia. Saque el teléfono en la comida. Somos descuidados con nosotros mismos. Hemos hablado de esto, ¿en serio? No puede ser que usted se case y engorde. Ella se enamoró de un Adonis, ¿cierto? ¿Usted era guapo cuando su esposa se casó? ¿O usted cree que ella se enamoró de sus pensamientos? ¿Se enamoró de su forma de filosofar de la vida? ¿No? ¿Se atrajo por qué? Porque de apariencia le gustó. Pues se peinaba, olía rico. Y eso no porque se casa desaparece. Tiene que seguir cultivándolo. Si no tiene plata para ir al gimnasio, dése unas vueltas corriendo a la manzana, pero haga algo. No puede ser que se case y después... Yo, hermano, yo soy autocrítico en eso. Yo tengo unas fotos después de casado y digo, gracias Señor porque mi esposa sigue conmigo. Porque estaba horrible, por hermano. Feo, guatón. Hasta yo mismo me hubiera dejado a mí mismo, como si lo veo, así. Pero es una condición natural del hombre. ¿Por qué el hombre se casa y se relaja? No debería ser así. El hombre hoy día, de hoy, está todo el día cansado. Llega del trabajo y todo el día a echarse. El hombre de hoy día es muy flojo. Lamentablemente, no porque hay niños, no vamos a hablar de temas sexuales, pero el hombre en ese sentido también se porta muy mal. El hombre en general, y esto quizás yo espero que no pase en las iglesias, pero pasa igual, hablando un poco de sexualidad, ve más pornografía de lo que intima con su mujer. Y esa es una realidad. El hombre hoy día lo único que hace es llevar dinero a la casa y con eso se conforma. ¿Cuál es tu función como varón? Llevar dinero a la casa. Los papás hoy día no juegan con sus hijos. No tienen tiempo, están cansados. Y por lo demás, hablando de matrimonios, no tiene tiempo para escuchar a su esposa. Y yo lo que más le digo a todos los varones siempre, ¿cierto? Siempre, por sobre todas las cosas, escúchenla.
Porque la mujer necesita ser escuchada. Y yo sé que cansa. Porque es así. Porque una vez uno tiene diferente óptica. Uno está pensando ciertas cosas y una realidad. Y la mujer quiere hablar. Yo le doy gracias porque mi esposa ya se le pasó antes, ya no, ya hemos madurado en ciertas cosas. Pero antes mi esposa eran como las 2:30 de la noche y le dan ganas de hablar. Yo no entendía por qué tenía que ser justamente en ese espacio donde yo ya estaba a punto de dormirme. Ya lo hemos trabajado, pero antes era así y yo creo que quizás a alguno de ustedes le pasa. Entonces, mujeres, si quieren ser escuchadas, por lo menos hablen más temprano. Consejo, ¿cierto? Ahora bien, eh, nosotros, hermanos, pensamos y escuchamos en las escrituras que la mujer debe someterse al hombre. Y por tanto, en nuestra mente simple y automática, ¿cierto? De ver las cosas, totalmente literal, decimos y le reclamamos a nuestra mujer, es que tenéis que someterte. ¿Y será tan así? ¿Será como que, no, como una condición natural, tenéis que someterte? Y básicamente no hay grises en esto. Yo puedo ser, de alguna manera, el ser más ausente de virtudes del mundo, pero tú tenés que someterte. Y eso es básicamente pedirle al otro que cumpla su parte, siendo que yo no estoy cumpliendo la mía y siendo por lo demás, que mi parte como hombre es mucho más importante que la de la mujer. Porque en un matrimonio la función de los hombres es mucho más importante que la de la mujer en cuanto a trascendencia. Estamos hablando que ante los ojos de Dios es lo mismo, pero como de labor, nosotros tenemos mucha más labor que la mujer. Incidimos mucho más en lo que sucede con otras familias. Y es una realidad. Un matrimonio con un varón negligente tiene muchas más posibilidades de fracasar como familia que un matrimonio donde la mujer es negligente pero el varón está firme. El hombre tiene muchas más, podríamos decir, ramificaciones de su liderazgo. ¿Por qué? Porque el hombre no debe solamente preocuparse de sí, sino que preocuparse de la vida espiritual de su mujer y de sus hijos, etcétera, etcétera. Pero no es función de la mujer preocuparse de la salud espiritual del hombre. Por tanto, en ramificación, el hombre tiene más responsabilidad, podríamos decir. Entonces, pensando en esta forma de decir el hombre, no es que tú debes someterte, no es tan así, hermano. Usted no puede usar la vieja confiable de sométete, siendo que usted no cumple su labor. Éticamente, pensémoslo así, no estaría bien. Usted debe tomar no ese consejo de Dios, sino que todo el consejo de Dios. ¿Qué dice Efesios 5, 25 y 26? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como a Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Sin duda, hermanos, muchos hombres no saben cómo amar a sus esposas. Es una realidad. Porque ¿quién nos enseñó a amar? ¿Quién viene del mundo y es enseñado ha enseñado a amar a sus esposas? ¿Alguien de nosotros podría decir, no, es que mi papá me enseñó cómo amar a mi esposa bíblicamente? Es muy raro, muy raro. Es nuestra función como padre enseñarle a la siguiente generación, pero muy probable que ninguno de nosotros tenga ese conocimiento. Pero nosotros somos guiados por la Escritura para que podamos amar a nuestras esposas en conformidad a lo que dice este mismo versículo. Amen a sus esposas. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. ¿Cómo varones deben amar a sus esposas? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo Cristo realmente amó a la iglesia, hermanos? La amó a la iglesia, a nosotros, sin mirar cómo la iglesia respondía. Cristo amó a la iglesia sin mirar cómo la iglesia respondía. ¿Nosotros amamos a nuestras esposas independiente de cómo responden? Debería ser así. Y esto tiene quizás implicancias prácticas en ciertas cosas.
Nosotros vamos donde nuestra esposa, le decimos con amor, mi amor, pasa esto. La esposa, ¿qué hace? ¿Pero cómo? Y el esposo, respondiendo con el amor de Cristo, le dice, me voy. ¿Cierto? Eso no sería amar como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué debería hacer el hombre? Con paciencia, hacerla razonar, tratar de calmar la agua. Y si llega un punto donde mucho, sé que para que no pase, yo me voy a ir, pero para que hablemos después, pero no debería responderle en virtud de cómo responde ella. Eso es algo práctico. Y eso se da muchas veces. Nosotros debemos amar de una manera incondicional. Nosotros, muchas veces nos pasa de que en la mañana, por a veces motivo, nuestra esposa se levantó con el pie izquierdo, anda prepotente. Esto le indigna a las mujeres, pero sí, a veces andan en sus días y no responden, ¿cierto? De una manera muy amorosa. Y hay una pelea X, ¿ya? Y el hombre se va a trabajar. ¿Cómo se va el hombre? Yo creo que este ejercicio de todos nosotros los varones. ¿Cómo se va el hombre a trabajar después de que pelea con su esposa? Trabaja gozoso, ¿cierto? El día es todo nubes, todo feliz. No, no es así. El hombre anda de alguna manera como si anduviera sin luz. Es como si le apagaran la luz en todo lado y anduviera todo el día de noche. Así sale el hombre. Y muchas veces en esa rabia nosotros no manifestamos el amor de Cristo. Y después cuando nos llama, ¿cierto? Por teléfono, ¿cómo respondemos? ¿Qué queréis? Eso, hermanos, no debe ser. No debería ser parte del amor de Cristo. No es como Cristo amó. Nosotros deberíamos siempre estar estoicos, ¿cierto? Firmes. Nosotros, hermanos, debemos amar entregándonos a sí mismos por completo por ellas. ¿Cuesta? ¿Cuesta más que someterse? Cuesta, porque nosotros no podemos poner condiciones. Si replicamos el amor de Cristo, nosotros no tenemos justificaciones, no podemos hacerlo. Cristo se entregó a sí mismo para santificarla, para hacerla santa, para lavarla, por su bien. Nosotros, hermanos, también tenemos que entregarnos para también lo mismo, para santificarla. Nosotros tenemos que preocuparnos de su salud espiritual. Debemos preocuparnos de santificarla, de hacer un hogar santo, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito después de eso, pero básicamente el hombre tiene una función muy completa de preocuparnos de la mujer, de todas las cosas. Incluso de cosas que nosotros podríamos decir, bueno, pero no son tan importantes. Sí, hermanos. Quizás tiramos para la talla que el hombre engorda pero hermanos, nosotros tenemos que enamorar a nuestras esposas. Tenemos que ser románticos. El romanticismo, hermano, no está exento de la Biblia. ¿O usted cree que es pura letra después de que usted es puro versículo? ¿No? Usted tiene que enamorar a su esposa, invitarla a tener sus tiempos de conversación, un guiño, cerrarle un ojo, ¿cierto? Coquetearle, hablarle al oído. Tiene que ser galán. No puede descuidarse. No, ya la tengo y ahora me descuido. No. Imagínese, no se puede acostar hediondo, pues, hermano. Si su esposa tiene olfato, ¿cierto? No se ande tirando chancho delante de ella, esa cuestión es cochina, sucio. ¿Para qué hablar de otro tipo de gases? No. Respeto, en amor y que le vea bien peinadito, lávese los dientes. Si tenemos que preocuparnos de esas cosas. Tiene que enamorar. Y fíjate que generalmente no se habla, pero es una realidad. ¿O usted cree que porque la mujer firmó ahora tiene que aguantarse al guatón cochino hediondo todo el rato? No es así. Ustedes tienen una responsabilidad. ¿Y qué si amarla acaso no implica hacerla sentir bien, tenerla con mariposita en la guata, esperar que llegue a casa? Es triste que la mujer no quiera que el hombre llegue a casa. Llegaste. Es más triste cuando se lo dicen a uno, ¿cierto? Sí, pero
debería no ser la tónica de los matrimonios. Deberíamos enamorarnos, ¿cierto? Deberíamos buscar nuestro tiempo solos, porque, hermanos, ustedes son papás, yo soy papá, y los niños van a crecer, y los niños se van a ir. Qué lástima cuando los matrimonios se separan después de que los niños crecen porque ya no hay nada que los una, ¿no? Los niños se van a ir, pero la persona que va a estar al lado de usted siempre, hasta que uno de los dos se muera, es su esposo, su esposa. Cuídela, apapáchela, sea cariñoso, sea tierno, hable con amor. Ningún hombre debería responderle, ¿qué quería? Por teléfono a una esposa, aunque esté muy enojado, ¿no? Por último, no le conteste, pero no le diga, no hable así. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No sean ásperos con ellas. No sean ásperos con ellas. O sea, bruto. O sea, guaso. ¿Cierto? Yo siempre le digo a ciertos matrimonios que tienen estas cosas, si a usted le cuesta hablar porque usted tiene duro hablar, porque hay gente que tiene duro hablar, ¿cierto? Existen. Por su cultura, por... Si usted tiene ese problema, háblele de usted, po. Háblele de usted. ¿Para qué? Para que suene por último más... Es difícil decir, oye, ven para acá. O decir, mi amor, venga. Es diferente, ¿cierto? Y a las mujeres no les gusta eso. A la mujer en general no le gusta que la traten de como si fuera un monigote, ¿no? Trátela con dulzura. ¿Qué dice el apóstol Pedro respecto a esto? Habla de cómo trabajar, de cómo hablarle a las mujeres siendo más mujeres más suaves, ¿cierto? Vivir con ellas sabiamente, dando honor como vaso más frágil. Porque son realmente mujeres, son más suaves. Bueno, hay mujeres que son más grandes que su esposo. Puntualidades. Pero en general, a pesar de eso, la mujer es más suave, ¿cierto? La mujer es más delicada. Ojo ahí, los varones. Aquí en esta iglesia eran puros galanes. Así debe ser. Hombre apuesto, siervo de Dios. Así debería ser. Pero hermanos, cuando hablamos del amor, hay un ejemplo en la Escritura que nos muestra el amor que nosotros debemos tenerle a nuestras esposas. Y que es súper claro. Y que debería ser algo que todos nosotros deberíamos tener en nuestras casas. ¿Cierto? Pegado ahí para que lo veamos todos los días. En la puerta del baño, no sé. 1 Corintios 13. Que no lo vamos a leer, pero pensemos, vamos a tratar de verlo desde la perspectiva de lo que hizo Cristo en amor por su iglesia y cómo. Aquí vamos a hacer un ejercicio los varones, vamos a ir pensando en nuestra mente que en vez de usar la palabra iglesia, nosotros vamos a estar pensando en nuestras esposas. ¿Para qué? Para que aprendamos a amar o cómo deberíamos nosotros amar a nuestras esposas. Pensemos en esto. Cristo sufrió por su iglesia. Yo quiero que entienda de que usted debe sufrir por su esposa. El sufrimiento es parte de la entrega, ¿cierto? Como dicen los personal training, sin sufrimiento no hay ganancia. Así es la cosa. Si usted quiere amar a su esposa, como Cristo amó a la iglesia, debe sufrir por ella. Cristo procuró el bien de la iglesia. Usted debe procurar el bien de su esposa. Cristo nunca tuvo envidia de la iglesia. Usted nunca debe envidiar a su esposa. Cristo no fue jactancioso con su iglesia. Cristo no se envaneció para con su iglesia. Cristo no hizo nada indebido para con su iglesia. Cristo no buscó lo suyo cuando hablamos de la iglesia. Nosotros como varones no deberíamos buscar lo nuestro. Y Cristo no se irritó con la iglesia, aunque causas, justificaciones le hemos dado, ¿no? Cristo no guardó rencor. Cristo perdonó.
Y nosotros, hermanos, debemos perdonar a nuestras esposas. Cristo caminó en total rectitud ante su iglesia. Cristo creyó en la iglesia. Depositó su confianza en ella. Cristo tuvo paciencia con su esposa, con su iglesia. Nosotros debemos ser pacientes con nuestras esposas. Cristo soportó a la iglesia. Y es básicamente lo que muchas veces nosotros tenemos que hacer. Soportar. Y por sobre todo, Cristo lo hizo siempre todas estas cosas. El amor de Cristo no menguó, no dejó de ser. El amor que nosotros debemos manifestar a nuestras esposas es mucho más que un sentimiento, hermanos. Nuestra conducta para con nuestras esposas no se fundamenta en los sentimientos. Cómo nos sintamos hoy día, cómo amanecimos hoy día, cómo me trato hoy día. No es así. El amor para con nuestras esposas debe ser siempre, independiente de las circunstancias. Porque está fundamentado en la decisión diaria de amar a nuestras esposas. No quiere decir que esposas a esposos debe ser lo mismo, porque debe ser lo mismo. Pero hablando de los hombres, nosotros debemos tener claro que nosotros debemos amar a nuestras esposas en todo tiempo. Efesios 5:28 dice, así también los maridos amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y quizás, hermanos, esto podría verse en un doble sentido, pensando en que el apóstol Pablo tiene en mente de que los varones, cuando amamos a nuestras esposas, entonces deberíamos amarnos como amamos a nuestro cuerpo, o quizás pensando desde la perspectiva de Génesis, donde dice que con nuestras esposas somos una sola carne. Porque así lo dice Génesis. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán una sola carne. Usted cuando ama a su esposa, hermano, se ama a sí mismo. Pero pensemos hacia las mujeres. Si usted se somete en amor a su esposo, lo está haciendo también consigo mismo. Hermanos, nosotros debemos tratar de una manera, como hemos dicho, amorosa, preocupada, fiel. No podemos ser indiferentes con nuestra esposa. No podemos ser despreocupados con nuestras esposas. No podemos ser negligentes. No podemos ser fríos con nuestras esposas. Porque básicamente hacer cualquier agravio a nuestras esposas es hacerlo a nosotros mismos. Y ojo que el amor, como algunos podrían pensar y como nosotros no hemos visto, porque básicamente nosotros no hemos hablado de esto, el amor que nosotros nos manifestamos no es solamente emocional, sexual hacia nuestras esposas, hermanos, sino que si bien la Escritura nos llama a deleitarnos en este sentido con nuestras esposas, como dice Proverbios 5, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. 1 Corintios también dice, no se nieguen a uno a otro. Básicamente la sexualidad particularmente es algo importante en el matrimonio. Nosotros debemos tener claro que lo que une el matrimonio nuestro es mucho más grande que eso. Es mucho más trascendente que el sexo propiamente tal. Si bien es importante, no es lo último. Porque lo que sostiene los matrimonios, el verdadero sostén del matrimonio, hermanos, es Cristo. Nadie más que Cristo. Cristo es el mediador del matrimonio. Cristo es de alguna manera el hilo que sostiene a ambos dos. Yo amo a mi esposa, o yo debería amar a mi esposa porque amo a Cristo primero. Si yo quiero ser un buen esposo, no puedo ser un esposo impiadoso, podríamos decir. O despiadado. No podría ser un hombre carnal para ser un buen esposo. Hermanos, estas cosas van de la mano. Mientras yo ame más a Cristo, más voy a amar a mi esposa. Mujeres, mientras más amen a Cristo, más se van a poder someter a su esposo. Si usted ve que mujer no se puede someter a su esposo, es porque usted no está pensando en Cristo. Si usted, varón, es un hombre negligente, un hombre que de alguna manera está cumpliendo su rol pésimo, es porque usted es un carnal. Esa es la verdad de las cosas.
nosotros debemos mirar a Cristo por sobre todas las cosas, porque Cristo es el sostén. Cristo es, de alguna manera, el que afiata nuestro matrimonio. Es el mediador, es el juez. Nosotros, hermanos, debemos mirar a nuestras esposas y amarlas, pensando que estamos obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, para concluir, llamado a las esposas, llamados a los varones a mirar a la cruz en nuestro matrimonio. Tenemos que nosotros ponernos firmes y esforzados. Portémonos firmes y esforzados. No nos dejemos caer, porque ¿sabe qué, hermano? Desde afuera, Satanás está como león rugiente, dice, haciéndonos caer. Y hay una serie de, podríamos decir, filosofías, una serie de artimañas para hacer caer a los matrimonios. Porque los matrimonios son bichos raros hoy día. Matrimonios firmes son bichos raros. Pero las iglesias están compuestas por matrimonios firmes. Matrimonios firmes se hacen iglesias firmes. Así que atentos, no se deje engañar. Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar el día de hoy. Señor, queremos dar gracias por su palabra. Gracias, Señor, en primer lugar, por haber construido en su sabiduría el matrimonio. Porque podemos ver en él la relación de Cristo y su iglesia. Gracias, Señor, por haber constituido este compañerismo, que de alguna manera da sazón y da plenitud también a nuestra vida. Oramos, Señor, a usted para que nos ayude, tanto a hombres como mujeres, a ser mejores esposos, para que nuestros matrimonios sean fortalecidos, para que realmente a través de nuestros matrimonios podamos, Señor, proyectar el amor de Cristo a su iglesia. Oramos dando gracias a usted, Señor, por este servicio, en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén. Hermanos, estamos despedidos.